todos, ¿cómo están? De nuevo acá en un live de YouDiscover. Muchas gracias a todos los niños y a los profesores que nos acompañan en este día. Hoy tenemos a los niños de quinto y acompañándonos, y vamos a poder tener una franja de preguntas donde vamos a poder interactuar con Camilo. Yo le digo Camilo porque le dije que si le decía doctor y me dijo que no. Entonces yo le digo Camilo. Y entonces hoy empezamos con la tecnología y la neurociencias, asombrosas soluciones. Vamos a ver soluciones para qué. Camilo, entonces cuéntanos un poquito así rápido de tu vida, dónde vienes, dónde naciste, qué has hecho, por qué estás allá tan lejos. Bueno, no te preocupes de nuevo. Buenas tardes a todos. Totalmente orgulloso de estar aquí con ustedes y compartir un ratico así tranquilos de charlar un poco de tecnología, de neurociencia, de todo un poco. Mi nombre es Camilo Rojas, trabajo en el Instituto de Neurociencias de los Países Bajos. Soy científico senior acá, ya llevo trabajando en este instituto 4 años, pero antes de eso estuve en Italia, estuve en España también trabajando. En Italia hice mi doctorado, allá terminé mi doctorado. Soy de Colombia, estudié mi carrera en Colombia, hice mi carrera de ingeniería electrónica allí y después la vida fue cambiando y entré a trabajar un poco más en la parte de bioingeniería, de biomedicina, de medicina como tal, y al final en neurociencias, que va a ser una de mis preguntas más adelante. Quisiera saber qué saben de las neurociencias y todo esto, pero más adelante lo podemos ver. Básicamente ese soy yo. Me apasiona mucho estudiar, me apasiona mucho ir más adelante. Si tengo una pregunta, me gusta ir y saber el porqué de las cosas y volver a preguntarme ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó otro? Y tal vez esa ha sido una de las razones por qué he llegado hasta aquí a estudiar lo que quiero estudiar y poder investigar en esas cosas. Pero bueno, me gustaría que también me hicieran todas las preguntas que tengan en mente y podemos comenzar con la presentación. Solo tú me dirás, Lina. Claro, yo solamente tengo una pregunta. Cuando eras pequeño, ¿también te preguntabas todo? ¿O eso fue a medida que fuiste creciendo que querías saber todo y estudiar y preguntarte? Cuando eras pequeño, ¿estás igual? Cuando era pequeño tuve muchas preguntas a través de mi vida, diferentes. En la medida que iba creciendo iban saliendo nuevas. Lo que de pronto no me gustaba cuando era pequeño es que muchas veces los adultos, cuando tú preguntabas algo, después preguntabas el porqué de eso, no te respondían las cosas y eso era una frustración grande, ¿no? Pero lo que me llevó a aprender a tratar de aprender yo solo las cosas, ¿sabes? De poder investigar las cosas más profundo. Tal vez desde muy pequeño comenzaron las cosas así. Pero en la presentación tengo un pedazo donde explico el porqué, más o menos, de las cosas. Ya te contaré. Listo, perfecto. Entonces comencemos. Bueno, bien. Si puedes ir al siguiente slide, la siguiente diapositiva. Uno siguiente. Y si puedes poner el video, quiero que vean este video, porque aquí comenzó muchas cosas. Si puedes ponerle play, veamos si tiene sonido, espero que sí. Y no tiene sonido. ¿Pero problemas de sonido? ¿Dijiste problemas de sonido? Sí. Eso es una película, ¿sí? Sí. Ok. Pero si vieron un poco la imagen que les salió así, espero que les haya sonado conocido. Tengo una apuesta con alguien que me dice que de pronto no, que es una película muy vieja. Para mí es mi película favorita. No sé si ustedes la han visto o no la han visto. Para mí es súper fácil de adivinar. Sí, es excelente, Vanessa. A mí me encanta. Yo te voy a decir una cosa. O sea, sé que es Volver al Futuro, ¿sí? Sí. Pero nunca me la he visto. O sea, la verdad es No que te nunca creo. me la he visto. Me No te queda de creo, tarea eso.
Sí. Qué pena. A ver, aquí está. Vamos a ver. No digas nada. No, no quiero saber tu nombre. No quiero saber nada de ti. Cállate. Yo soy... Necesito No me que me digas ayude, nada. No por me digas favor. nada. Nada. Silencio. Voy a leer tu mente. Veamos, tú vienes desde muy lejos. Sí, exacto. Por favor, no me digas nada. ¿Tú quieres que te compre una suscripción para un diario? No. No hables, no hables, no hables. Silencio. Donaciones. ¿Tú quieres que haga una donación para el centro de recreo de los guardacostas? Doctor, vengo del futuro. Llegué hasta aquí en una máquina del tiempo que usted inventó. Necesito que me ayude a volver al año 1985. ¡Mi Dios! ¿Sabes lo que esto significa? Significa que esta maldita cosa no sirve para nada. ¡Ayúdeme! Usted es el único que sabe cómo funciona la máquina del tiempo. ¿Máquina del tiempo? Yo no he inventado ninguna máquina del tiempo. Pues bien, muchos de los niños en mi época, esto fue más o menos entre los años 90 y algo así, siempre soñaban con la máquina del tiempo. Y la idea que generalmente jugábamos era si podíamos ir o volver al futuro o volver al pasado y cambiar ciertas cosas. Esa fue la idea que todos teníamos en la cabeza en ese momento. Pero yo me quedé con otra cosa. Yo me quedé pensando en ese dispositivo que el doctor crea. ¿Es posible leer la mente de otra persona? ¿Es posible crear un dispositivo, un sistema que tenga la capacidad de leer las otras personas? ¿Será posible? ¿Puedes seguir a la siguiente diapositiva, por favor? Y esta fue la primera pregunta que yo tenía en mente. Evidentemente, lo primero que haces es intentar crear el dispositivo. No sé, en esa época tendría 10 años, 8 años, y estaba con esto en la cabeza y intentaba crear cualquier dispositivo, más o menos como el niño que te están viendo aquí. Pero después vino la segunda pregunta. ¿Será que puedo leer la mente de otra persona? Y así empezamos a jugar con amigos y muchas otras cosas más. Al final, no lo logré, es la verdad, no lo logré. De niño nunca lo logré, creo que de adulto tampoco. Pero llegó otra pregunta a mi cabeza. Y esta pregunta sí que fue muchos años después, cuando realmente me pregunté, ¿será que se puede hacer esto? ¿Puedes seguir una más, por favor? Esta es la pregunta. ¿Se puede sanar la mente de una persona enferma con algún tipo de dispositivo, así como este? No con medicamento, no con algo que le tenga que yo abrir la cabeza a una persona. ¿Será que se puede sanar? ¿Será que con mi pensamiento puedo sanar a la otra persona también? ¿Será que yo puedo transmitir esto? Y les decía que esta pregunta llegó después porque ya hace bastantes años mi abuelo murió y en las últimas etapas de su vida él tuvo una enfermedad demencial, digámoslo así, neurodegenerativa. No, mentira, sigue, no importa, son cosas que pasan. No pasa nada. No, pero ¿sabes qué? Me voy a aprovechar de esta situación. Dime. Hay una cosa importante que aprendí durante todos estos años en ciencia, en neurociencias y siendo científico. Los problemas cuando uno genera un proyecto científico son 10.000 o 20.000 o 30.000. Y siempre pasa esto, siempre pasa que diseñas un experimento, tienes una idea de cómo va a resultar, pero al final todo va mal. Entonces tienes que volver a comenzar, volver a hacerlo hasta que te funciona. Uno lo que tiene que fijarse ahí es el objetivo final y no los problemas que tiene. Eso es lo que generalmente... Entonces, tomémoslo así y seguimos adelante con esto. Les estaba contando un poco lo de mi abuelo. Cuando él murió me preguntaba mucho de, ¿será que podemos sanar una persona que está enferma? Realmente era una enfermedad neurodegenerativa y hasta un punto él ya no tenía conciencia de las personas como tal o se perdía por ciertos momentos. En ciertos momentos que tú lo visitabas sentías que no estaba ahí. Pero
En otros, cuando comenzabas a hablar con él, sentías que volvía a esa persona que conociste cuando era pequeño. Él murió algunos años después, pero me dejó esa duda en la cabeza de, ¿será que podemos llegar a hacer esto? ¿Será que podemos curar a una persona enferma a un punto de una enfermedad neurodegenerativa? Sé que muchos de ustedes conocen a personas que tienen esto, familiares, amigos o los abuelos en general. Y sé que también se han preguntado esto, han dicho, ¿será hasta dónde han llegado los médicos? ¿Hasta dónde han llegado los científicos? Y hoy quiero traerles a todo esto una de esas enfermedades neurodegenerativas. Y puedes seguir en el siguiente slide, por favor. Dale play al video. En este no hay necesidad del audio, no importa. Lo voy narrando yo un poco. Esta persona que está ahí es un paciente aquí en los Países Bajos. Eso fue en el 2010. No se ve muy bien por el frame video, pero la persona está, tiene un temblor en las manos bastante fuerte. Generalmente los pacientes con Parkinson tienen este temblor en las manos y no pueden controlarlo. Asimismo, el otro problema que tienen es que no pueden, no solamente no pueden controlar sus movimientos, sino que no pueden estar rígidos. Tienen una posición un poco hacia el frente y no pueden moverse hacia atrás como tal. Pierden el equilibrio, pierden el habla. No es que pierdan el habla, sino que generalmente cuando intentas hablar con esa persona no es como tan fluida como lo era antes. Esta es una enfermedad neurodegenerativa que también incluso sé que han visto. Los principales síntomas los han visto. ¿Puedes seguir a la siguiente diapositiva? No te preocupes si el video ahí no va muy bien. Ah, sí, perfecto. Vamos a ver si se ve perfectamente. Las manos de este señor comienzan a moverse muy rápido. Y otro problema que tiene es que no puede seguir sus pasos perfectamente hasta el punto en que casi que pierde su estabilidad y lo tienen que ayudar. Este es uno de los síntomas muy comunes que genera el Parkinson. Aquí se puede ver un poco, de pronto el vídeo se corta un poco, pero que todo su cuerpo está temblando de una forma en la cual él no la puede controlar, no lo puedes controlar, no hay forma de controlarlo en ese punto. ¿Puedes seguir a la siguiente diapositiva, por favor? Bien, les contaba un poco cuáles son los síntomas que podemos ver aquí. Está la rigidez muscular, es decir, que el músculo queda totalmente rígido, que no lo puedes mover, que se queda ahí. Hay una alteración un poco de la postura es un poco más hacia el frente y la persona queda así. Hay una lentitud de los movimientos, y cuando les digo lentitud, imagínense que ustedes están un día en la playa con unos amigos y comienzan a corretear por la playa, a correr para un lado, para el otro, pero ahora imagínense que hacen exactamente lo mismo dentro del agua, dentro de una piscina o dentro del mar. Se darán cuenta que no corren tan rápido, que todo es mucho más lento. Para una persona que tiene esta enfermedad es exactamente así. No puede, por más de que quiera, no puede volver a tener ese movimiento que tenía antes. Como les decía, también hay cambios en el habla, en el comportamiento. Una persona que generalmente es muy tranquila tiende a ponerse furioso de la nada, a insultar seguramente. Y tú te preguntas, pero ¿por qué este cambio? ¿Qué está pasando? En realidad es un cambio dentro del cerebro. Si llegues a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí es donde vamos. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una enfermedad progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? ¿Puedes dar siguiente? Que no es inmediata, que en el tiempo se empieza a generar y tiende a empeorar. O sea, siempre va a peor. Si al comienzo de pronto es una persona que está haciendo esos movimientos leves, mucho más tarde van a ser mucho más fuertes. Lo mismo con el habla, lo mismo con la rigidez. Y segundo, es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir neurodegenerativo? Quiere decir que algo allá adentro, en el cerebro, como vemos en la imagen, se daña. ¿Qué se dañará? ¿Qué se romperá? Esta es la pregunta que tenemos todos. Dale siguiente. Tenemos una pérdida de las neuronas que generan dopamina, se llaman así. Tenemos que saber bien primero que todo qué es una neurona. Ya iré allá más o menos. Estoy seguro que ustedes ya lo saben.
Pero esta neurona genera dopamina y la dopamina es un neurotransmisor. Sencillamente es un medio por el cual ella logra comunicarse. Este neurotransmisor permite al cuerpo generar movimientos normales, flexibles, tranquilos, como normalmente lo hacemos. Pero cuando este neurotransmisor no está porque estas neuronas se dañan, ya no tenemos dopamina. Y ese es el problema de la enfermedad de Parkinson. Entonces, yo quiero hacer la primera pregunta para todos ustedes. ¿Por qué creen que se dañan las neuronas de dopamina? O la segunda pregunta es, ¿ustedes creen que hay algún tipo de cura para esto? Si alguno tiene alguna respuesta, solamente díganme. Alzan la manito o hablan, como quieran. O es más, díganme si alguno de ustedes ha visto una persona que tenga esta enfermedad. Bruna, si quieres, abre tu micrófono y nos cuentas. ¿Me oyes? Están diciendo que no tiene micrófono. Que ella cree que sí tiene cura. Ok. Majo también me está diciendo una que me gustó mucho. No se puede generar más de esta dopamina. Cuando las neuronas mueren, de cierta forma, es muy difícil reemplazar las neuronas. Pero tienes una idea de cómo se puede medio solucionar el problema. Es obvio, si perdemos algo, digamos, generemos más. Y esa podría ser la solución o parcialmente la solución. Y sí, el protagonista Volver al Futuro tiene una fundación porque esta persona tiene Parkinson. Tienes toda la razón. O sea, todo viene relacionado con tu trabajo y con tu película favorita, Camila. Más o menos sí, pero vamos a ir más adelante. Pero bien, sigue adelante en la diapositiva. Ahí vas a ver lo que es la dopamina, que es un neurotransmisor y químicamente solamente es esto, pero esto nos permite, digamos, que el movimiento como tal. Pero yo siempre me he preguntado, esto viene de adentro, ¿no? ¿Qué tenemos en esta cabeza? ¿Qué es eso? Y estoy seguro que ustedes lo saben perfectamente, ya lo habrán visto. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Tenemos este órgano, que es el cerebro. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es el órgano más grande del sistema nervioso central, con el cual tenemos infinidad de funciones. Prácticamente es con el que pensamos, dicen que con el corazón sentimos, pero no. También sentimos, nuestras emociones se encuentran en el cerebro. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Pero tenemos una cantidad, como lo podemos ver aquí, increíble de cosas que podemos hacer. Tenemos el lenguaje, el olfato, el oído, el gusto, todos los movimientos, el tacto, podemos leer, escribir, tenemos la vista, tenemos todo, la coordinación, el equilibrio, todo. Y la pregunta aquí para ustedes es, ¿qué ciencia estudia el funcionamiento del cerebro? Ya pueden abrir el micrófono si quieren hablar, levantan la manito y lo abren. Neurología, dice Andrés Felipe. Y Hernán Darío nos dice que neurología. Muy bien. ¿Le puedes dar siguiente? Neurociencia. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es neurología? ¿Qué es neurología? Digamos que la neurología lo que trata de investigar son las patologías que afectan directamente todo el sistema nervioso central. Pero la ciencia que estudia realmente cuál es el funcionamiento de nuestro cerebro es la neurociencia. Y la neurociencia como tal no solamente estudia el cerebro como tal o la relación fisiológica del cerebro, como lo había expuesto de la neurofisiología, es, digamos, cómo está fisiológicamente el cerebro, pero la neurociencia también estudia la relación con el comportamiento de las personas. Y les voy a hacer un ejemplo aquí, claro. No sé si ustedes alguna vez, y en esto quiero que ustedes me digan si sí o si no, alguna vez en la vida van por la calle, imaginen que van por la calle y de repente ven que hay una abuelita cruzando también la calle. Y la abuelita se resbala, se cae y se raspa. En ese momento, cuando se raspa, lo primero que ustedes sienten es, ¡oh!
algo por dentro como si hubieran sentido también que como si ustedes se hubieran raspado, ¿no? Eso lo pueden ver en infinidad de cosas. Cuando alguien se cae, ustedes sienten, ay, eso es esa sensación se genera en el cerebro, en un grupo de células o neuronas que se llaman neuronas espejo. Y se llaman neuronas espejo porque tienen la capacidad de activarse cuando otra persona está en una situación que yo ya he vivido. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Es decir, si yo ya me he raspado en la vida, esas neuronas se activan. Si yo ya me he caído y tuve un raspón o tuve una herida, esas neuronas se activan. Pero cuando otra persona lo tiene y ustedes lo visualizan, ustedes también lo sienten. Incluso si es algo que no sea real, como por ejemplo en una película. Si lo ponen en una película y alguien se cae y sufre una herida, ustedes hacen, ah, eso pasa exactamente por ese sistema de neuronas. Y ese sistema de neuronas lo que nos permite también es tener empatía con otras personas. Cuando yo tengo empatía por los demás, cuando yo veo que esta señora se cae, yo voy directamente a intentar ayudarla porque sentí cuál es el sufrimiento de esa persona. Hay problemas cuando no lo hago. Hay un problema de desorden en el cerebro cuando yo no voy o no quiero o no le pongo cuidado a esa persona. Y hay una serie de experimentos que tratan de probarlo. Pero ahora, todo esto está aquí, dentro, en el cerebro. ¿Puedes darle el siguiente, por favor? En esa masa gris, que estoy seguro todos han visto, y se preguntan cómo funciona. ¿Qué hay dentro de esto? Dale siguiente, por favor. Otra vez. Y hablamos de las neuronas, ¿no? Estoy seguro que saben que es una neurona. ¿Alguien me puede decir que es una neurona? Vamos a ver, Bruna. Muy bien. ¿Alguien más? Es una célula. Muy bien. Jonathan, ¿estabas por escribir? ¿Es un transmisor? Sí, también. Muy bien. Veamos qué dice Martín. Tienen colecciones y se pasan energía. Conexiones y se pasan energía. Muy bien. Muy bien. Sí. Todo lo que pensamos, unidad estructural, sí. Básicamente todo lo que pensamos, todas las reacciones del cuerpo pasan gracias a energía eléctrica que circula a través de nuestro cuerpo. Las células no solamente se encuentran, las neuronas no solamente se encuentran en el cerebro. Hay neuronas larguísimas, por ejemplo la del nervio ciático que va desde la cabeza hasta el pie. A veces cuando sus papás, incluso yo ya, dicen, ay, me duele el nervio ciático. Ese nervio ciático es una neurona que tiene un axón muy largo. Este axón es la parte amarilla que ven allí, dentro de la neurona, y es como un cable que se conecta a otra neurona y que pasa y transmite su información de un lado a otro. Tenemos millones de neuronas en la cabeza, alrededor de 86.000 millones tenemos en la cabeza, en el cerebro, pero también recuerdan que las neuronas van a diferentes partes del cuerpo. ¿Para qué? Para transmitir información. Por ejemplo, transmitir información del movimiento de mi mano, de mi dedo, transmitir información a ver, de escuchar. Y eso depende de diferentes áreas en el cerebro que están directamente relacionadas con cada una de las actividades que hacemos todos los días. Si vas más adelante, quiero mostrarle una imagen más clara de lo que es una neurona. Hemos visto la neurona, digamos, como en un dibujo animado. Si le das siguiente, por favor. Pero así es como se ve una neurona en el microscopio. Utiliza una técnica especial que le ponemos como un tinte, por eso se ve verde. ¿Sí? Realmente no es que la neurona sea verde, es que le ponemos un tinte para poder verla, o si no, no podríamos verla. Aquí pueden ver una neurona y los axones son esos cables largos que ven. Y esos pequeñitos que ven allí se llaman dendritas. Estas hacen conexión directamente con diferentes neuronas en el cuerpo. Pero las neuronas no trabajan solas, como los habíamos dicho, trabajan con diferentes tipos de neuronas en conjunto, lo que llamamos comúnmente red neuronal. Entonces, dale siguiente, por favor. Siguiente en la diapositiva. Muy bien. Esto es lo que podríamos llamar una red neuronal. Y aquí es lo que se ve en la parte más afuera del cerebro. Esta parte más afuera del cerebro se llama corteza.
Y aquí es donde vemos neuronas en la parte de abajo, en el ángulo izquierdo, que el núcleo de la neurona todas sus axones van directamente hacia la corteza y se van conectando con las demás neuronas. Básicamente, lo que nosotros como neurocientíficos vemos es cómo es la actividad de estas neuronas. Y la actividad que ustedes ven es como si fuera actividad eléctrica. Las neuronas se prenden como si fuera un árbol de Navidad. Se prenden y se apagan. Parecen luces. Y así transmiten su energía, como dijiste tú, Bruna, que realmente es energía eléctrica o energía de iones, intercambio de iones. Así es como transmiten su información de una neurona a otra. Más adelante les mostraré un poco de este árbol de Navidad, cómo funciona y cómo van las cosas, pero creo que me estoy desviando del Parkinson, ¿cierto? Volvamos al Parkinson. Sigue a la siguiente diapositiva. La pregunta era, ¿qué causa el Parkinson? ¿Qué se imaginan ustedes que causa el Parkinson? Ah, estaba la respuesta ya ahí. Pero quiero ver Jonathan qué dice y Vanessa qué escribe. No me interesa, quiero ver qué escriben. Sí, pero piensa qué lo causa. Generalmente las enfermedades lo causa algo, ¿no? Si digamos una persona fuma mucho puede tener un cáncer en los pulmones, ¿no? Tienes razón. Pero piensa un poco de, ¿cuál es la causa de esto? ¿Por qué se genera? Golpes constantes en el cerebro. Sí, digamos que a un futbolista no le iría bien, pero no va por ahí, no va por ahí. La deficiencia de un neurotransmisor, sí, digamos que es una de las causas. Muy bien, eso me gusta. Sigue adelante en la presentación, pero básicamente se desconoce la causa, no sabemos todavía. Hemos estudiado bastante la enfermedad, pero es bastante extraño. Todavía no se conoce la causa. Lo que sí sabemos es que hay una relación familiar genética. Quiere decir que si una persona de pronto en la familia sufre de Parkinson, tienes una gran probabilidad de sufrir también de Parkinson. No quiere decir que sea 100% la probabilidad, pero puedes sugerir que pueda existir. Es algo totalmente genético que se puede transmitir allí. Lastimosamente es así. Si te pareces tanto a tus padres porque genéticamente naciste de ellos, por eso también pueden transmitir diferentes tipos de enfermedades que van en tu código genético. Y esto pasa porque hay una mutación de uno de los genes. Generalmente pasa así. Pero en el Parkinson es solamente alrededor del 10% de las personas se genera esa mutación de los genes, o sea que no es algo crítico. Sin embargo, hay otros factores que realmente sí que pueden producir el Parkinson, o por lo menos hay muchos estudios que están mostrando esto. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Estos los llamamos factores de riesgo. Dale siguiente. Estos factores de riesgo son la exposición a ciertas toxinas, sobre todo los pesticidas. Y sí se ha comprobado que los pesticidas generan como ciertos problemas, no solamente en nivel de Parkinson, sino también en otro tipo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o, digamos, la demencia también. Y sobre todo porque nos hemos podido dar cuenta que a nivel rural el Parkinson se encuentra más expandido o se ve mucho más que a nivel de la ciudad. Y esto se genera básicamente por la cantidad de pesticidas que se están utilizando. Otra de los factores de riesgo es la edad. No es cierto que solamente a las personas mayores, a nuestros abuelos, a las personas les da Parkinson. Incluso hay personas de menores de 50 años, entre los 40, que se empieza a expresar la enfermedad. Pero en la gran mayoría se da en personas mayores. El género, sí, da mucho más a los hombres que a las mujeres. Esto no lo sabemos todavía por qué. Y al final algunos metales pesados. Algunos metales pesados son metales que quedan en el aire por algunas zonas industriales, por todo. Si vives de pronto muy cerca de una zona industrial, no solamente pueden haber problemas de Parkinson, también pueden haber unos problemas en los pulmones o pulmonares o algún otro tipo de cosas. Esos son otros factores que van directamente ahí. Dale siguiente, por favor.
Camilo, yo tengo una pregunta. Dale. Si a alguien le da, o sea, hay probabilidad de que no se cura, ¿cierto? Por ahora no se cura. O sea, si uno le da joven, no quiere decir que pueda curarse, o si ya le da ancianito, puede decir que no tenga probabilidad de curarse. O sea, no depende de eso, nada. No, no hay cura, no hay cura y pues es la pregunta siguiente, no se puede curar, pero sí se puede tratar y se puede tratar a un punto de que puedes llegar a tener una vida totalmente normal, sin ningún problema. No, como lo dije al comienzo, es una enfermedad que es progresiva, es decir, que comienza con movimientos leves o con los síntomas son muy leves. Si en ese momento se trata, no se va a sentir sino hasta el final de la vida de uno. De hecho, puedes morir por cualquier cosa, no por Parkinson, ¿sí? Pero es una enfermedad que no te va a permitir vivir tranquilamente. Eso es uno de los grandes problemas. La pregunta era, ¿se puede cuidar de la enfermedad de Parkinson? Lastimosamente no. No hasta ahora, no que sepamos, pero vamos para allá. O sea, no nos hemos quedado allí. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Sin embargo, hay diferentes tratamientos. Estos tratamientos, el primer tratamiento que podemos tener son medicamentos. No me acuerdo quién fue el que, me parece que fue Vanessa o fue Bruna. Alguno de ustedes hizo dijo que lo mejor sería generar más dopamina. Básicamente los medicamentos se encuentran dirigidos a eso, medicamentos que generan más dopamina. Yo meto más dopamina en el cuerpo y logro, digamos que, tratar de que la enfermedad sea menor y menor. Sin embargo, la dopamina que yo genero por un medicamento no es igual a la dopamina que genera el cuerpo como tal. Y no digamos, no entregamos la dopamina en el momento que debe ser, ¿sabes? Si tú digo, no, pues me tomo más pastillas que tengan dopamina y así puedo suplir toda la dopamina que necesito. No, porque la dopamina se genera en momentos específicos. Por ejemplo, cuando estás haciendo este movimiento del brazo, o por ejemplo, la dopamina no solamente cubre los movimientos y cosas en general, también de cierta forma la dopamina genera una sensación de satisfacción. Por ejemplo, cuando estás comiendo un alimento que te gusta muchísimo, en mi caso, por ejemplo, si estoy comiendo una pizza que me gusta muchísimo, en ese momento se genera una sensación de placer. Esa sensación de placer es generada directamente por este neurotransmisor llamado dopamina. Entonces, sí, primero los medicamentos, pero los medicamentos no funcionan al 100%. Y en la medida que la enfermedad comienza a ser más grave, ya no se puede hacer nada con el medicamento. Entonces está la cirugía. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Y para la cirugía, lastimosamente, la única forma de poder, digamos, lograr un mejor tratamiento de esto es introducir un electrodo hasta adentro, hasta el nódulo central, donde se encuentran estas neuronas que generan la dopamina. Es una Camilo, cirugía... Dime. Nos pregunta Bruna que es letal, no se va a morir de eso, ¿cierto? Solamente que la calidad de vida, pues, ya no se va deteriorando, ¿cierto? Entonces, pues... Sí, es progresiva, es lenta, pero también esto genera que muchos otros órganos dejen de funcionar bien, ¿sí? Y cuando muchos otros órganos dejan de funcionar bien, se genera como una seguidilla de problemas que termina matándote de cierta forma. No es letal directamente, pero es letal indirectamente, es decir, que otro tipo de enfermedad te puede matar mucho, mucho más fácil por tu debilidad como tal. Y Martín me preguntaba algo de que si puede estar asociado con el asbesto. Sí, también el asbesto tiene algo que ver allí. Muchos tóxicos, no solamente estoy hablando de los pesticidas, pero hay muchos tipos de tóxicos que te pueden hacer daño y es esto realmente. Otro de los más importantes, y no se ve mucho, es esto que utilizan para destruir las plantaciones de cocaína. ¿Cómo se llama? Es un pesticida bastante fuerte. Ese es uno de los peores. Sí. Glifosato. Glifosato, Gracias. eso. Ese es uno de los peores. El glifosato es uno de los mayores generadores de enfermedades neurodegenerativas. Ok, voy a retomar un poco. Muchas gracias a todos por ponérmela. La cirugía. Para la cirugía tenemos que abrir el cráneo
que es bastante complicado. Saben muy bien que acá tenemos un hueso gigantesco que cubre todo nuestro cerebro, ¿no? Para eso tenemos que hacer una craniotomía, es decir, tenemos que abrir un pequeño hueco e introducir por allí un electrodo. Lo malo de esto es que el electrodo va a pasar por diferentes partes que se encargan de diferentes acciones en el cuerpo. Por ejemplo, el habla, por ejemplo, la memoria, por ejemplo, las emociones. Y si el electrodo, si la cirugía no pasa perfectamente por donde tiene que pasar, podremos perder estas otras cosas. O sea que es una cirugía bastante riesgosa. Pero los doctores evalúan y dicen, ok, vale la pena hacer la cirugía, pero si no la hacemos, las cosas pueden ser graves. Si les da siguiente, quiero que vean esta persona que está acá, que tiene una cirugía de este electrodo, se llama DBS, y lo que hacen es, básicamente, prenden el electrodo y generan una energía eléctrica que inhibe esa área donde está el movimiento. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Oh, excelente pregunta. Ya voy te la respuesta. Te doy esa respuesta, Bruna, no te preocupes. ¿Puedes darle play? Y después te respondo la pregunta. If anything feels uncomfortable, let me know. Aquí ven al personaje que se está moviendo. Esta persona, este paciente se está moviendo porque, como lo sabemos, el Parkinson no puede controlar los movimientos. Él intenta controlarlos. Una de las reacciones de las personas es que tú intentes poner tu mano en algún punto y hacer fuerza para que no genere movimiento, ¿no? Aquí lo que van a hacer es encender el electrodo. Y lo que es un electrodo es básicamente un cable que tiene, que puede transmitir una corriente eléctrica. Aquí ya encendió el electrodo y él puede tocarse tranquilamente tanto el dedo de ella como su punta de la nariz sin ningún problema. Y mira que no tiembla. Las manos no tiemblan. Las pone derecho y nada, no tiembla. Entonces lo que hicimos fue inhibir directamente, o cuando yo digo inhibir, es apagar la actividad celular que se encuentra en el área que generan estos movimientos involuntarios. Entonces este electrodo básicamente lo que genera es lo que podemos transmitir es una corriente eléctrica. Es como si fuera un cable. Nos meten un cable y cuando lo enciendo genera una corriente eléctrica directamente allí. Y el cable va, o sea, el cablecito se lo meten y va afuera algo. Sí, tienen un dispositivo. Tienen un dispositivo que genera la corriente eléctrica y mandan pulsos de corriente eléctrica para poder desactivar esta zona que genera los movimientos como tal. ¿Y puede estar encendido todo el tiempo y no pasa nada? ¿O se tiene que apagar? No. Es un tratamiento que es parcial momentáneo. Es decir, comienzas a hacer el tratamiento con pequeñas sesiones de estimulación y va progresando hasta que logremos inhibir todo el área. No puede estar siempre conectado. Ok, perfecto. No sé si todos tenían la misma pregunta. Yo tengo una pregunta. Sin embargo, si piensan aquí en esto, si se imaginan, lo que sucede es, imagínense, al hacer este electrodo, hacer esta cirugía, primero que todo, cuando te están abriendo la cabeza puedes perder la vida, así. Pero también puedes perder no solamente, sí, te mejora en ese momento directamente los movimientos espontáneos que tienes, pero puedes perder el habla o ciertas partes de la memoria o ciertas cosas, dependiendo de la cirugía. O sea, el cirujano tiene que ser extremadamente bueno para lograr esto. Entonces es una cirugía riesgosa. A este punto yo me pregunto, bueno, y no hay nada así como el casco del doc en el video que les mostré, que pueda, no sé, transmitir algo en lo cual yo pueda desactivar esta zona. Esto yo lo llamaría un método no invasivo. Cuando lo llamo invasivo es que tengo que introducir algo en el cerebro. Cuando lo llamo no invasivo es que necesito tener algo por fuera que pueda transmitir algo, ¿saben? Es como si estuviera mandando algún tipo de energía dentro del cerebro. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Y sí, hay métodos no invasivos. Se han inventado varios a través del tiempo. Uno se llama TMS,
que realmente TMS son sus siglas en inglés, que se llama estimulación magnética transcranial, y el otro se llama TDCS, que es una estimulación de corriente directa. Básicamente, en la TMS o la estimulación magnética, te ponen, es como si fuera un gran magnetrón en la cabeza y genera pulsos magnéticos para generar esta estimulación. El TDCS es igual. En la foto que ustedes pueden ver a la mano izquierda ven dos cerebros y ven como ciertas cosas se fueran más encendidas. La TMS es eso, está estimulando esa área. La parte amarilla roja quiere decir que estoy estimulando, estoy activando esa área. Y la parte azul es un poco menor. En el otro lado podemos ver que estoy activando dos áreas grandes, gigantescas. El problema de estas dos técnicas es que no te enfocas en un punto. O sea, estás estimulando todo el cerebro. Y para el Parkinson, esto no funciona bien. Para el Parkinson es bastante complicado porque tú tienes que enfocarte en un punto específico. Esto que están viendo en este momento se encuentra en la parte de afuera del cerebro, que llamamos corteza cerebral. Sin embargo, las células que comandan o generan la dopamina se encuentran dentro, en la materia oscura del cerebro, realmente bien dentro de la materia oscura. Por eso, cuando vieron la imagen del electrodo, fue bastante adentro. Entonces, tenemos un problema que con estas dos técnicas no puedo generar nada. Es aquí donde entro yo. La siguiente técnica es donde entro yo. En el Instituto de Neurociencia holandés, con colaboración de muchos institutos en Estados Unidos, porque no es una técnica que yo haya inventado, es una colaboración que lleva muchísimos años. Desarrollamos más profundamente una técnica que utiliza ultrasonido. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Ultrasonido. Y aquí la pregunta para ustedes, ¿qué es el ultrasonido? No se preocupen. Díganme, ¿qué se les viene a la cabeza? Yo lo primero que pensaría es un sonido que va más rápido. Si le dicen ultra, es porque va más rápido, ¿no? Un sonido flash. Sí. Un sonido flash. Pero díganme qué opinan ustedes. Un sonido fuerte, Un sonido dice fuerte. Creo que se usa para la... Una casi. Ya estás por ahí, sí, pero se usa también para otras cosas. ¿Alguien más? Aparte de Majo, Bruna, Vanessa no dice nada. Martín, Jonathan. Los que no participamos es porque no se nos ocurre. Radiografías. Radiografías, para no. atravesar los sentidos. Sí. Excelente, Martín. Voy contigo. Es un sonido que no podemos escuchar. Empecemos por ahí. Es una sonda, es una onda, como muchas ondas, como el sonido, ¿sí? La diferencia es que tiene una frecuencia mucho más alta. Los humanos escuchamos más o menos entre 50, 60, 100 Hz hasta 25 kHz, los mejores, ¿sí? Los que tienen una gran audición. Pero digamos que hasta 20 kHz. Más arriba de esa frecuencia es muchísimo más complicado y no escuchamos. Sin embargo, hay muchos animales que logran comunicarse a altas frecuencias. Los pájaros se pueden comunicar a altas frecuencias. Los ratones se pueden comunicar a diferentes frecuencias. De hecho, una de las frecuencias que más usan son 50 kHz, porque en esa frecuencia transmiten cuando tienen miedo. Muchos de los animales se transmiten en diferentes frecuencias que nosotros no podemos escuchar o percibir. El ultrasonido es una frecuencia que va muchísimo más alta. Pero es una onda que puede cargar bastante energía. Y es aquí a donde voy. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Es una onda como cualquier otra. Estas ondas la han visto, ¿no? Ondas de todo tipo tenemos en nuestra vida. Las ondas, la luz es una onda, el sonido es una onda. Tenemos todo tipo de ondas. Y con estas ondas transmitimos información de un lado a otro, ¿no? Una llamada. Ahorita estamos transmitiendo, digamos, mi sonido se está transmitiendo hasta un receptor que después lo digitaliza y va directamente a donde están ustedes. Pero esta onda es especial porque puede cargar bastante energía o puedo manejar bastante energía. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Es una onda plana, longitudinal, que se mueve como pueden ver directamente aquí. Y como decía, creo que era
Bruna, sí, tienes toda la razón. Es una onda que se utiliza para las ecografías, no para las radiografías, es para las ecografías. Eso, y por eso el eco de la palabra, porque se hace gracias a un efecto que se llama el efecto Doppler. Pero vamos, ¿le puedes poner el siguiente? ¿Otra más? ¿Otra más? Perfecto. Entonces, ¿te puedes devolver una, por favor? Si yo soy capaz de hacer una imagen con ultrasonido, ¿será que el ultrasonido es algo, digámoslo, que no genera ningún problema para el cerebro? O sea, ¿no dañaré yo el cerebro si utilizo ese mismo ultrasonido? ¿Lo estimula? ¿Será que el cerebro de este pequeño niño, de este bebé que está en la barriga de la señora, lo estimularé de alguna forma o no lo estimularé? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que le podría hacer daño a un bebé con el ultrasonido? No, sí. En el ultrasonido de imagen, no. Muy bien. ¿Qué más? Wow, eso está muy bien. Es una muy buena. Sí, pero no porque casi todos se lo hagan quiere decir que sea algo que sea safe, que sea algo que no va a generar ningún problema. Pero Vanessa, me dejó marcado lo que dijiste, porque de hecho esa es la clave de las cosas, no genera calor. Y básicamente es la fuente de lo que vamos a hacer en lo siguiente para la estimulación. Resulta que no, exacto, tienes toda la razón, Bruna, no hace ningún daño, no hace daño en absoluto. Es un efecto que la onda va directamente hasta el tejido y se devuelve, y gracias a esta diferencia de movimientos en que la onda va, podemos generar una imagen. Tienes toda la razón en ese sentido, pero sí, no hace daño porque no genera calor. Básicamente la onda no genera una diferencia de calor cuando va y vuelve. Esa es la razón principal por la cual no hace daño. Pero ¿qué pasaría si yo cojo esa onda y la enfoco? Imagínense que cogen un embudo y le meten mucha agua y el agua llega a un punto. Eso se llama enfocar la energía en un punto. Toda esta energía, toda esta onda la logro enfocar en un punto. Si yo tengo una gran cantidad enfocada en un punto y la dejo ahí por mucho tiempo, puedo generar calor. Es decir, que puedo dañar el tejido directamente. En cambio, si yo la mando por pequeños pulsos, es decir, si la mando 30 milisegundos y luego me espero y la vuelvo a mandar 30 milisegundos y luego me espero, así no genero calor. Esa es la base de la estimulación que vamos a hablar a continuación. Tienes toda la razón, Vanessa. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Dale siguiente. Siguiente. Perfecto. Básicamente, esta es una sonda de ultrasonido y lo que hago en esta sonda de ultrasonido es generar un lente acústico. El lente es básicamente como mis lentes, puedo enfocar todo en un punto. Como el ultrasonido tiene una frecuencia especial alta, el ultrasonido logra pasar la barrera del cerebro sin que se atenúe. Es decir, que puedo lograr pasar toda la energía hasta adentro. Entonces, lo que hacemos nosotros es poder lograr varios protocolos de estimulación en el cerebro para desactivar estas células que están generando el movimiento. O también podemos activar otro tipo de células. Podemos tener los dos protocolos, desactivar o activar. Otro tipo de células que, digamos, necesitan generar más dopamina. Tenemos las dos cosas. Pero para poder llegar allí, nosotros hicimos un estudio con animales directamente, porque no puedo probar esto en un humano así comenzando. No puedo abrir el cerebro y mirar a ver qué es lo que está pasando, porque es demasiado riesgoso. Lastimosamente, en este punto tuvimos que utilizar animales. Utilizamos ratones y en otra etapa más adelante utilizamos simios para poder ver qué es lo que sucede dentro del cerebro. Los ratones que utilizamos, les inyectamos un virus especial. Este virus me permite a mí ver las células en ese color verde que han visto directamente y las vemos dentro de un microscopio. Los animales siempre están vivos porque quiero saber cómo funciona esto directamente. Lo más importante de todo es que el ultrasonido no les genera ningún daño, absolutamente ningún daño. Y lo que sí puedo ver es directamente cómo es la actividad. Puedo activar un área del cerebro, puedo desactivar otra área del cerebro,
Lo importante del cerebro de los ratones es que se parece al nivel celular muchísimo al cerebro. Las interconexiones son muy, muy parecidas al cerebro de los humanos. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero ellos también tienen la capacidad de sentir, de comunicarse, de sentir dolor, absolutamente todo. Entonces es muy parecido como modelo, pero es por eso todos los modelos de las vacunas generalmente los hacemos en ratones. Entonces, en nuestro laboratorio lo que hacemos directamente es utilizar el ultrasonido y mirar cómo funciona para después poder pasar esta información a los humanos. Es decir, todo eso que logremos en los ratones, podemos transmitirlo a los humanos. Para eso utilizamos un microscopio especial que se llama un microscopio de 2 fotones. ¿Puedes seguir, por favor? Es este microscopio que pueden ver acá. Es un microscopio especial que nos permite ver directamente dentro de la cabeza del ratón. Dale, siguiente. Dale. Esto sería un microscopio de fluorescencia. Y si le pones play al video, aquí, sí, dale, ponle play al video número 1. Exacto. Aquí lo que pueden ver es sencillamente el cerebro del ratón. Eso que ven iluminarse es cuando yo genero un protocolo, la sonda se encuentra a un lado del cerebro del ratón. Si le pones play otra vez, y yo le mando un pulso, y lo que genero es una activación. Todo eso que ven allí, que se prende como si fuera una luz, es una activación directamente de toda el área que estoy estimulando. No le estoy haciendo daño, pero sí genero una activación. De esta forma puedo saber cómo puedo activar o no activar directamente el cerebro. Ahora, si hago un zoom en esto, si pones a la siguiente imagen, vamos a ver esto, que realmente son células. Estas son las células que vemos directamente. Y si se dan cuenta, algunas empiezan a prender y otras sencillamente están allí. Es como un árbol de Navidad. Estas son las células comunicándose unas con otras directamente allí dentro. Lo importante de todo esto es que no todas las células que se encuentran en un área me responden, solamente algunas. Esto quiere decir que puedo seleccionarlas y según el protocolo o según el tipo de estimulación que yo utilice, puedo generar diferentes cosas en el cerebro. Es decir, puedo activar un área o puedo inhibir un área. Esta técnica no solamente funciona para el Parkinson, esta técnica también funciona para otro tipo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la epilepsia. Especialmente en la epilepsia. En la epilepsia yo tengo una enfermedad en que las células, las neuronas, están siempre activas, siempre, siempre. Y por eso la persona comienza a tener estos episodios de epilepsia. Lo que podemos hacer es realmente apagar toda la zona y decirle a las células, hey, no tienen que hacerlo así rápido, comiencen a activarse como normalmente lo hacen, gracias a un tratamiento con esta técnica. Dale siguiente. Pero a mí en ratones no me sirve, a mí me sirve en humanos. Y es así como hemos progresado directamente. Esto que ven aquí es directamente un CT scan, lo llamamos, combinado con un MRI, que sencillamente es una resonancia magnética, que seguramente lo han hecho en algunos de ustedes, ¿no? Cuando yo me partí la rodilla, me hicieron una de estas para saber si todos los tejidos estaban bien. Y básicamente lo que ponemos es la persona directamente, este casco que ven ahí, que se parece al del doc, es exactamente las ondas de ultrasonido. Y podemos poner de diferentes formas el ultrasonido para ir directamente a diferentes áreas. Esta es la forma en la cual podemos estimular directamente a los humanos. Y podemos visualizar también, porque en este punto podemos ver cómo por dentro está pasando. Aquí está ya hemos hecho una prueba directamente en pacientes de Parkinson. Y en la siguiente diapositiva pueden ver los resultados directamente. Dale siguiente, por favor. Primero, todo se hace un estudio físico. Entonces, aquí está el paciente antes del tratamiento. A ver. Touch my fingers and your chin. Se ve que él no lo puede hacer perfectamente. Dale el siguiente y después del tratamiento. Slow down. Y ya lo puede hacer bien y varias veces. Lastimosamente el video, como está a baja frecuencia, no se ve bien, pero apenas pasa el tratamiento, esta persona puede hacer perfectamente y los movimientos paran. Es muy, muy parecido a como vieron el video de cuando se le mete el electrodo a la persona, pero en este caso no necesitamos ninguna cirugía. El paciente pasó por una serie de tratamientos, en realidad fueron alrededor de 8,
en el cual solamente le hicimos la neuroestimulación directamente y así dejó este movimiento de temblor directamente. Es decir, que podemos progresar. Dime. ¿Sí? Y te iba a hacer una pregunta, o sea, él tuvo ocho sesiones y lo logró, y de ahí en adelante tiene que seguir teniendo sesiones para seguir manteniéndose así, ¿sí? Sí, sí, exacto. Pues es algo que tenemos. No implantan absolutamente nada. Vas, es como si te hacen un examen, te acuestas allí, no sientes nada, te ponen este casco y comenzamos a estimular directamente. Después termina la estimulación y no pasa nada. Es como si fueran un tratamiento común y corriente. No tienes absolutamente nada implantado. Si tienen otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el El tratamiento, eso es algo que, como es experimental hasta ahora, y vemos los resultados hasta ahora, esto fue en el 2013. Ya voy con tu pregunta, Martín. Voy a responderle a Mauricio. Como esto fue en el 2013, hemos visto cómo las cosas se van evaluando en la medida. Es cierto que en la medida que van pasando las cosas, esto no es una cura, es un tratamiento para eliminar esos movimientos, estos temblores, y para mejorar muchas otras cosas, como el habla, como esto. Pero la enfermedad es neurodegenerativa, eso quiere decir que cada vez va a ser peor. Esta persona hasta ahora lleva 8 tratamientos en este punto, pero siguió haciendo tratamientos por más de 2 años directamente para poder seguir haciendo las cosas así. Y por más de 2 años, él pudo estar tranquilamente. En este momento no estoy seguro cómo está este paciente porque hemos seguido con otros pacientes, pero esto es algo que sigue en investigación directamente. No, veamos, voy con Martín. Debes usar con frecuencia este casco. Este casco, el tratamiento lo dice directamente el médico, es el que te dice cómo debe hacer dependiendo directamente de qué tan difícil esté la enfermedad en ese punto. Pero generalmente las sesiones se hacen casi cada semana para lograr resultados buenos, pero por ahora. ¿Es perjudicial hacerse una resonancia magnética? No, no es perjudicial. No es perjudicial en absoluto. El problema no es la resonancia magnética y lo puedes estar confundiendo, Vanessa, con los rayos X. Los rayos X sí que generan. Hay un estudio, hay una ciencia que es la dosimetría como tal, que te dice al año cuántas radiografías puedes hacerte, porque estás generando, puedes tener problemas, pero la resonancia magnética no. Es un campo magnético. Vale, gracias. ¿Será con el TAC o será una creencia de que alguna vez? Porque rayos X sí sé que es. Sí, rayos X es. Y hay algunas otras que se utilizan también, así, pero la resonancia como tal no, es solamente un campo magnético. Hasta ahora no se ha comprobado que tenga ningún problema en general. Vale, gracias. Lo peor de todo es que si lo comprueban, estamos en problemas porque tenemos muchos campos magnéticos alrededor. Dice que mejorar la calidad de vida es uno de los objetivos del tratamiento, porque igual no tiene cura, ¿cierto? Exacto, sí, Martín, tienes toda la razón. Este tratamiento debería estar en más clínicas y este es un punto que yo les quiero tocar a ustedes un poco. La ciencia es lenta, es algo que no va de la noche a la mañana, es algo que lleva muchos años. Realmente las primeras personas que empezaron a hacer estimulación con el ultrasonido fue hace casi 60 años, eran los hermanos Fry, y estos comenzaron con una rana, empezaron a probar el ultrasonido en una rana, pero lo que no sabían en ese momento era, no sabían si podían enfocarlo de cierta forma, y lo hacían con una onda planar, y lo hacían durante mucho tiempo, entonces generaron esto que creo que Vanessa me dijo, generaron calor, y ese fue el problema principal en ese momento. Fue una de las ideas de por qué dejaron a un lado el ultrasonido. Solamente hasta el casi 2008, 2009, unos científicos en Estados Unidos comenzaron a probar con esto y después en todo el mundo dijeron, ok, bueno, sí, debería ser algo que esté en las clínicas, pero es un proceso lento. Como les dije al comienzo de la presentación, experimentar no es fácil. Experimentar siempre tienes errores o estimulas, pero no encuentras lo que quieres saber, la actividad no es como es, no la puedes desactivar. Entonces es un proceso lento. Esperemos llegar en eso en unos 5 o 6 años. David, excelente pregunta.
Bueno, el ultrasonido es una onda diferente, pero necesita un medio de transmisión. Eso es lo más importante. En el aire el ultrasonido no se puede transmitir. Entonces, no transmite, el ultrasonido no va por el aire, no, es una onda que no se transmite en otros medios según la densidad del medio. Y para eso, generalmente el medio que es más fácil de transmisión es el agua. Por eso han sabido el famoso sonar. Es un medio de comunicación también que se hace también por medio del ultrasonido en el agua, y los barcos utilizan el ultrasonido también. Pero el agua es el mejor medio transmisor de esto. El agua y algún tipo de gelatina. Es por eso que nosotros utilizamos este sistema de gelatinas para poder poner la sonda aquí. Es por eso que cuando a una madre le están haciendo el ultrasonido, el eco, le ponen gel. Este gel es para eso, es un medio de transmisión que permite que la onda pase por el tejido. No sabría decirte si este tratamiento lo ha utilizado Marty McFly. No, yo no participé en el diseño del casco. Yo participé porque nuestros transducers son diferentes. Yo participé en el diseño de las sondas. El casco es una tecnología que han comenzado otro grupo con el cual colaboramos, porque la diferencia del casco a una sonda es que el casco puedes cambiar rápidamente dónde estimulas, mientras que la sonda solamente la pones ahí y esperas a estimular. Y si quieres estimular en otra parte, la tienes que quitar y poner otra. Digamos que yo desarrollé la parte inicial, que era, comenzamos primero con las sondas y después se generó lo del casco. Otro grupo de investigación generó el casco directamente. Y es mucho mejor, diría, del día de hoy, porque lo que te decía, es más fácil estimular esta área y después cambiar rápido a otra área para estimular. Mientras que con las ondas no, es como tendrías que moverla y es más fácil así. Una cosa importante es que te tienen que quitar todo el cabello o sea, tienes que estar así como está este señor que no tiene cabello. No crean que es porque hizo algo especial o porque se quería ver así. Es porque necesitas no tener cabello para que haya una buena transmisión. ¿Otra pregunta? Martín está escribiendo. Veamos. Listo. Camilo, ¿y eso cómo ha avanzado? Porque el señor es el 2013 y del 2013 al 2021. Lo que pasa es que este señor está enfocado sencillamente en el tratamiento del Parkinson directamente, pero hemos visto que es posible utilizar la técnica para muchas otras cosas, ¿no? Y la técnica puede manipular actividad eléctrica dentro del cerebro, o pues la actividad de las células en el cerebro en diferentes partes. O sea que los investigadores comenzaron a irse por diferentes ramas. No solamente este tipo de enfermedad, también el Alzheimer, también enfermedades neurodegenerativas, pero también para poder estudiar el funcionamiento del cerebro. Muchas de las conexiones de nuestro cerebro, como les decía, la empatía hacia una persona, es en ese momento que tú estás allí, se cae la abuelita y tú dices, oh, voy a ir a recogerla, ayudarla, señora, ¿está bien? Pero muchas personas tienen problemas de desorden psiquiátrico, que no sienten esa empatía por esa otra persona. Es un desorden psiquiátrico directamente. Entonces, ellos no van a levantar a esta persona. Incluso puede ser que, imagínate que ese día tengas una cita para una entrevista de trabajo, o tengas una cita con tu novio o novia y vas tarde. Tienes que coger el bus. La señora se cae, pero el bus ya se te va a ir. ¿Qué harías tú? Esa es la pregunta. ¿Qué harías tú? ¿Recoges a la señora? Pero si la recoges, el bus se va. Pero la señora está sufriendo de algún dolor. Pero es más importante ver a mi novio o novia, o es más importante llegar a la entrevista de trabajo. Eso sería fabuloso, Martín. Eso sería fabuloso. Ese tipo de investigación ya se está haciendo directamente en ratones. Es realmente una sonda muy pequeña que se podría implantar allí, pero digamos que piensa que la idea en general no es tratar de generar una cirugía en la cual te tenga que implantar algo, sino es más un tratamiento que no tengas que implantar absolutamente nada, sino que sencillamente vayas, te hagan el tratamiento y sigas. Pero
Si tú lo tienes constantemente, digamos que el tratamiento se agiliza de cierta forma. Y para eso, sí, que no sea invasivo, tienes razón. Y para eso hay otra cosa que utilizamos mucho nosotros, es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos permite predecir cómo es el comportamiento de ciertas células. Lo que primero hacemos es mirar cómo funcionan las células con esta actividad que tenemos, con estos datos que tenemos, se lo damos a un algoritmo y este algoritmo aprende, exacto, machine learning, este algoritmo aprende a cómo se van a activar las células si yo utilizo cierto protocolo. Esto me sirve mucho, esto me sirve muchísimo para Machine Learning, me sirve muchísimo para poder predecir cuál es el comportamiento. Pero eso es en una etapa que estamos ahora, esa es la siguiente investigación. Ya que tenemos la técnica, tenemos que ir más adelante a decir, ok, ¿qué podemos hacer? Pero les estaba contando esto de el tratamiento que no es un tratamiento, la técnica se llama Transcranial Focus Ultrasound o estimulación de ultrasonido, básicamente, enfocado. Les estaba contando lo de la abuelita. Hay muchas personas que tienen estos desórdenes psiquiátricos y es porque algunas conexiones en el cerebro no se encuentran ligadas. Nosotros podemos utilizar esta técnica para poder generar activación en ciertas áreas para que estas conexiones vuelvan a andar normalmente. Es decir, que una persona que tiene un problema psiquiátrico, en vez de utilizar un medicamento determinado, utilice la técnica de la misma forma y se logren estas activaciones. Pues majo, esto es lo que siempre he querido en mi vida, seguir estudiando para trabajar otros tipos de enfermedades, pero lastimosamente, como te decía, es lento, ¿no? Vamos a pasos muy, muy lentos. Hemos logrado algo, pero lo hemos logrado más o menos en 4 años. Y todavía lo que nos queda por estudiar, me imagino, serán 10 más. Esto es así, la ciencia es así, la ciencia no va tan rápido, eso es como el mundo. Y es frustrante muchas veces porque no lo ves aplicado. Pero también es satisfactorio cuando ves estas cosas, ¿sabes? Vanessa, ¿la empatía no depende también de otros factores ambientales? Eso no te lo sabría decir, no soy experto en esa área, pero puede ser igual, de la misma forma. Si piensas que hay células que generan empatía, células que están relacionadas con la empatía, y si tienes algún tipo de factor ambiental que hacen un daño en estas células y mueren o empiezan a morir, pues obviamente la empatía directamente sí podría estar relacionada con factores ambientales, porque ya no la tendré o no, son diferentes cosas, pero tienes razón en tu pregunta, Vanessa. Camilo, y a veces uno piensa que la gente de pronto no hace eso y porque es mala persona, ¿no? Pero no necesariamente es eso, sino que tienen algún problema. Sí, eso es a lo que te refieres con eso, ¿cierto? Sí, realmente a veces pensamos o sobrevaloramos mucho una actividad que es muy importante dentro de los seres humanos, que es la psicología. Antes yo no lo pensaba así, pero ahora que lo veo es fundamental el estudio del comportamiento de los humanos y también entender de cierta forma cómo se encuentra eso relacionado fisiológicamente. Y esa pregunta es buena, Bruna, voy a ella, ya voy allí. Y por eso también es importante entender por qué esta persona reacciona de esta forma. ¿Hay un problema de fondo? ¿Hay un problema allá adentro que genera esta reacción? ¿Por qué esta persona, no sé, por qué Pepito reacciona así? ¿Por qué se pone histérico, se pone bravo de esta forma si realmente es algo sencillo? Y pueden haber otro tipo de factores que no sean generalmente los que nosotros comprendemos. Bruna, esta es una pregunta que a mí siempre me hacen y que veo que a veces piensas. Hace poco salió, lo vi mucho en Facebook, este video de, no lo sé si lo recuerdan, era un conejo, ¿no? Que comienza a comentar cómo lo empiezan a hacer pruebas con él para diferentes tipos de compañías cosméticas. No estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo en absoluto con las pruebas en animales directamente. Sin embargo, veo que algunas cosas son necesarias porque no podemos hacer esas mismas pruebas en humanos. Una de las cosas claras es la vacuna directamente del coronavirus.
a pesar de que muchos de los modelos se hicieron con inteligencia artificial en Machine Learning para poder lograr una vacuna absolutamente rápida, pero las pruebas generales se hacen en animales y la razón por la cual se hace así es porque no podemos hacer esas pruebas en humanos. En este caso, por ejemplo, para desarrollar esta técnica, no podíamos hacer una prueba que no fuera directamente en humanos. No podía porque no entendíamos cómo funcionaba la técnica. Primero se tenía que entender a nivel celular para poder generar lo que hemos llegado a hoy. Lo bueno es que en los institutos de investigación no es como en las compañías. En los institutos de investigación vamos profundamente y tenemos un cuidado realmente con los animales. Es muy estricto. Realmente, por ejemplo, tú puedes ir a la cárcel si no haces algo que está en tu protocolo de investigación. Tienes que hacerlo como dice y como debe ser. Y estos protocolos de investigación generalmente lo que permiten es que el animal no sufra ningún dolor absoluto. Entonces, por eso es algo delicado, es una pregunta ética totalmente delicada, pero hay un punto en el cual lo tenemos que hacer porque no tenemos la posibilidad de hacerlo en humanos. Una cosa súper importante es que gracias a la inteligencia artificial se ha reducido gigantesco, muchísimo, los estudios en animales, porque se han podido simular y gracias a los modelos matemáticos se ha podido ir más adelante y no ha habido necesidad de utilizar animales para esto. Muy buena pregunta, Bruna. Muy buena pregunta, Bruna. Sí, eso es un tema muy sensible y bueno, primero probaron con los ratoncitos y luego en simios, nos dijo al principio, ¿cierto? Sí, la prueba en los simios básicamente es porque los ratones, a pesar de que tenemos un cerebro estructuralmente parecido, digamos, a nivel celular, pero no es lo mismo. Y con los simios tenemos o sea, nuestro cerebro se parece muchísimo a nosotros, ¿no? Casi que llevamos casi la misma genética en un gran porcentaje. Y el cerebro estructuralmente es muy parecido, el tamaño también es muy parecido. Pero en ese caso no abríamos el cerebro directamente, sino lo que hacíamos era, sí generaba ciertas activaciones, porque en el cerebro que necesitábamos directamente, o sea, antes de probar en humanos, directamente probábamos en simios, y vimos que era exactamente la misma prueba que hicimos con este señor que tienen aquí enfrente, una prueba en la cual un simio tiene una degeneración porque se extrae cierta parte de las células para que genere un Parkinson. Y genera estos movimientos también, entonces hicimos estas pruebas directamente en simios para ver si funcionaba, y funcionó. Gracias a que pasamos de este tipo de animal, pudimos hacer estas pruebas directamente en humanos mucho después. Súper, Camilo, muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta, si ya terminaste la presentación. Sí, el siguiente slide es muchas gracias. El siguiente slide es muchas gracias. Dale, Vanessa, dale. Bueno, es algo que me he preguntado bastante y pues he visto algunos documentales al respecto, pero la verdad no he investigado mucho y pues tú que probablemente conoces de pronto sobre el tema, si sabes si hay trastornos neurológicos detrás de asesinos seriales o de personas que pues tienen una conducta, digamos, diferente a la normal. Bueno, ahí ya hay un tema más filosófico, pero pues quería saber si de pronto sabes un poco sobre esto. Pues mira, esto es básicamente el ejemplo que te puse de la señora cayéndose. Es exactamente igual. Una persona con un trastorno así, un psicópata, un asesino serial, tiene una deficiencia en ciertos circuitos dentro del cerebro. Y por eso no siente absolutamente nada por una persona. Tú a veces te preguntas, pero ¿cómo es posible que haya matado tanta gente? ¿Cómo es posible? Pues es posible porque esa persona tiene una deficiencia en el cerebro que genera así. Sí, pueden hacer así. Puede ser algo totalmente genético, pero también en la medida que va creciendo puede que también viva en un área, en un factor ambiental, puede generar directamente esto. A esto es lo que nosotros llamamos de cierta forma psicópatas, es porque tienen un problema psiquiátrico directamente, y es porque esas conexiones en el cerebro que normalmente en una persona, digamos, normal,
cuando tiene afecto, cuando cuando piensas en la otra persona, estas personas no tienen esa conexión en el cerebro, no se genera esto, no se genera esta conexión. Entonces sí, tienes toda la razón. Digamos que, Perdón. dime. No, sí, pues si conoces estudios en los cuales han podido identificar específicamente y si a futuro se crea que pueda ser tratable de alguna manera o si ya esos circuitos se pierden como tal, digámoslo así. De hecho, mi laboratorio es uno de los laboratorios que más investiga esta parte. Obviamente, una de las partes más esenciales está dedicada para eso, pero ellos miran más que todo la empatía. Y lo que te contaba de las neuronas espejo es uno de los principales factores aquí, ¿no? Las neuronas espejo son las neuronas o las mirror neurons, son neuronas que se activan directamente cuando sientes alguna sensación. Comencé con el dolor porque es la más obvia, pero también diferentes sensaciones como el sentir por otra persona. Entonces sí, hay bastantes estudios. Si quieres o si cualquier cosa te los puedo pasar para que leas. Hay un libro muy bueno también que habla sobre este tema, porque así como puedes ver como una persona no pueda sentir, digamos, aprecio por alguien, por un ser vivo, también puedes ver que una persona definitivamente no sienta esos sentimientos de amor por otra persona, de querer estar con alguien, sencillamente no lo siente. Y es un problema neurodegenerativo. Lo primero que tenemos que hacer, como te dije, es investigar dónde y qué tipo de cosas son. La neurociencia se encarga de eso, se encarga de investigar cómo es el funcionamiento del cerebro. Una vez sabes cómo funciona bien, cómo funciona un circuito en el cerebro, por ejemplo, el de la empatía, puedes investigar en una persona que no tenga este circuito y ver cómo funciona. Después de esto, sí puedes pensar en un tratamiento, pero antes tienes que entender primero cómo funcionan los circuitos, los mecanismos detrás de. Vale, muchas gracias. Sí, Camilo, sí, yo le pido a Lina pues que te Vale. escriba y me pases por favor la información. Gracias. Hola, sí, todos podemos encender las cámaras para que todos nos veamos ahí y ya que no tenemos la presentación, entonces nos vemos todos ahí. Creo que me escucharon. Oye, Camilo, muy interesante, me parece tu labor, no sé cómo te sientes. ¿Qué le dirías al Camilo de 12 años en este momento? Que siga sus sueños. Eso es básicamente lo que he hecho. Seguir lo que he querido, seguir mis sueños y a pesar de muchas circunstancias que generalmente se producen en la vida de cualquiera, he vuelto a pararme y he dicho quiero seguir porque no es fácil, pero no quiere decir que no se pueda lograr. Cualquier persona lo puede lograr, cualquier persona puede llegar a hacer lo que quiera y no necesariamente tiene que ser, digamos. Gracias, Camilo. A mí eso que nos acabas de decir, rescato muchas cosas importantes de todo lo que aprendimos hoy, porque de verdad aprendí muchas cosas, no sé, me imagino que todos aprendimos muchas cosas de todo lo que nos explicaste, pero sobre todo ese mensaje, luchar por lo que uno quiere, así se vaya por otro camino, luego puede ese camino, porque si tú no hubieras estudiado ingeniería electrónica, seguramente no hubieras podido estar haciendo esto que estás haciendo, porque para eso también necesitas todo el tema de programación, de lógica, ¿no? ¿Estoy bien en eso? Sí. Es totalmente cierto. Exacto. No sé dónde estaría, no sé qué estaría haciendo, pero sí. Sí fue gracias a eso. Exacto, entonces así sea por otro camino, porque hubieras podido de pronto ir más directo, ese sueño que estás cumpliendo ahora y los que quieres cumplir no los estarías de pronto cumpliendo si te hubieras ido por el camino de pronto más fácil y más directo, porque tendrías, digamos que todo lo que pasaste con el tema de electrónica y de tecnología, pues te llegó hasta ahí en lo que estás haciendo ahora. Me encanta que siempre nos nombraste lo de tu abuelo porque hay cosas que le pasan a uno en la vida que de pronto no entiende, ¿cierto? En el momento,
pero cuando está pasando a ti, entiendes que eso tiene un propósito y a las demás personas a hacerlo, y pues eso también es la invitación para todos, que siempre soñemos y tratemos de cumplir esos sueños. Y que estemos seguros de que podemos lograr todo lo que queremos en la vida. Y eso es también toda la lección que queremos darle a los niños de YouDiscover. Y también que eso mismo que tú dijiste, que se hagan preguntas. No queremos niños que tengan respuestas, queremos niños y jóvenes que se hagan preguntas. Entonces, pues muchas gracias por todo. Yo no veo a nadie, yo veo negro. No sé si todos ven negro como yo. ¿No? No, yo sí los puedo ver, sí, yo los puedo ver. ¿En serio? Ay, no, entonces me fui, yo soy la única que no los veo. Bueno, pero no sé si alguien quiere decir algo. Camilo, de verdad te agradecemos mucho. Disculpa todo lo que pasó al principio, son cosas que pasan, pero valió mucho la pena. Te agradecemos, esperamos de pronto invitarte luego otra vez si quieres. Que nos sigas contando cómo van tus cosas, en qué andas, y también que los niños de pronto puedan hacerte algunas preguntas que luego después les surjan investigando un poquito más. Nosotros tenemos todo el tema de emprendimiento y de pronto hay muchos niños que quieren y su sueño es trabajar en lo que tú estás trabajando, entonces también nos encantaría que luego pudiera ser como un mentor de esos niños. Y de nuevo, muchas gracias, te agradezco de verdad, gracias a todos por escucharnos. No sé si alguien más tiene algo que decir, como les digo, no los veo. Bruna, creo que tienes una pregunta. La escribes, ¿ok? No puedes hablar, pero puedes escribirme. Volví, ahora sí los veo. ¿Sí tenían una pregunta? ¿Alguien? Sí, creo que están escribiendo ahí en el chat. Ya, sí. Bruna dice que no puede hablar, que sí, por favor, puede hablar. Marcelo, sí. si nos ayudas. Todos se quieren hablar, pero no pueden. Ya te damos el Bruna. Ya no. ¿Nadie más? Mientras Bruna pueda hablar. Ana Sofía dice que muchas gracias. Excelente espacio. Bruna dice que gracias. Lo que desarrollaste con el sonido es súper. Bueno, no, a ustedes, muchas gracias. El sonido a Bruna. Yo no puedo, Brunita. Ya, un placer. De verdad, todos, es más, me siento mucho mejor yo, porque a veces la ciencia no pasa a muchas personas y se cree que solamente tienes que saber algo para leer un artículo científico y eso está mal, eso no debería ser así, no deberíamos tratar de llevar la ciencia a todo el mundo. Ese es el problema, porque no motivamos a las generaciones jóvenes para esto y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y yo siempre he querido hacer eso desde muy pequeño también, es importante. Por eso también admiro también a ustedes, profesores, su trabajo, porque de ustedes depende lo que viene y fue gracias a muchos profesores que tuve que también me motivaron, me hicieron ver el mundo diferente y por eso uno llega acá, ¿no? Es por esos profesores de la escuela, del colegio que te hacen venir acá. Entonces, muchas gracias a ustedes, profesores, también. Ok, Bruna, no te preocupes. Y ya puedo, a todos ¿no? ustedes también. Ya puedes hablar. ¡Hola! Listo, hola. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí. Listo, no, Sí. solo quería darte las gracias, decirte que me gustó muchísimo la charla y que estaba súper y que te felicito por lo que desarrollaste. Bruna, muchas gracias. Espero te haya gustado. Y si cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta más,
mándenme un correo, Lina tiene mi correo y pues yo les puedo compartir, no sé, información, algún video, alguna cosa, lo que quieran leer, si quieren leer algo en especial de esto, no importa. Igual si está algo en otra lengua, lo traduzco y así lo vemos, eso no se preocupe. Gracias. Muchas gracias, Camilo. Con los chicos Bueno. de quinto vamos a ver el sistema nervioso como en 2-3 semanas, entonces es un abrebocas perfecto. Excelente. Gracias. Creo que no te escucho, Lina. Yo hablando y nadie me escuchaba, qué pena. No, ya que ya no digo nada. Ay, Camilo, muchas gracias, en serio. Bueno. Un abrazo a la distancia. Esperamos pues, poder volver a invitarte en alguna ocasión. Gracias a todos por la participación, por las preguntas, por todo. Nos vemos en otro live, niños. Muchas gracias a todos. Chao, Camilo. Saludos Chao, a todos. profes. Bueno, que estén Chao, muy bien. muchas gracias. Chao. Chao. Chao.